Bueno, ahora comenzamos con la segunda parte. Bueno, legionelosis en Argentina es un evento de notificación individual en CISA ante Civila desde el año 2016. Y en los casos, como les comenté antes, de legionelosis asociado a viajes internacionales, se debe informar o notificar en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Existe un proyecto de ley del año 2019 que todavía no se trató y la verdad que nos hemos hasta reunido con el diputado a ver si podemos ayudar para que esto siga adelante. En este proyecto de ley se establece un régimen de prevención y control de legionelosis donde se pretende definir procedimientos, medidas sanitarias y responsables con respecto a la utilización y mantención de las redes, sistemas y todos los equipamientos propicios a la proliferación y diseminación de Legionela. Es importante este proyecto porque no hay normativa sobre legionelosis y sobre controles de agua para Legionela en Argentina, y esta ley ayudaría a crear una estrategia de prevención primaria y control de la enfermedad. En esta diapositiva les muestro en el gráfico durante el periodo 2017-2019, en celeste es la demanda de diagnóstico que tuvimos y en naranja los casos confirmados. Legionelosis dicen que es una enfermedad estacional, no siempre se cumple. Teóricamente es una enfermedad que se daría más a fines del verano o principios del otoño, pero muchos países ya han informado que no hay una estacionalidad estricta en la presentación de la enfermedad. En Argentina, en ese periodo, recibimos muestras de 82 pacientes que tenían criterio clínico positivo, o sea, la neumonía confirmada. De esos 82 pacientes se enviaron 54 solamente orina y pudimos confirmar un caso. De 15 pacientes se enviaron orina y el material respiratorio y pudimos confirmar 9 casos. Y de 6 pacientes se enviaron sueros pareados o material respiratorio solamente y no confirmamos ningún caso en ese grupo. Y 7 pacientes enviaron muestras no aptas, un único suero, que a veces envían diferenciar clamidia y micoplasma y solo envían el suero y no es útil esa muestra, como dijimos al principio. De los 9 casos confirmados, 7 dieron el antígeno urinario. Y de esos 7 que ya con el antígeno urinario el caso está confirmado, intentamos cultivo en 6 porque teníamos la muestra respiratoria y solo recuperamos Legionela en un caso. Pero 2 casos dieron antígeno urinario negativo. Y esos casos fueron derivados a nuestro laboratorio con un criterio clínico positivo a alta sospecha y los hospitales tenían montado una PCR con resultado positivo para Legionela. Entonces intentamos, gracias a que los hospitales mandaron el material respiratorio, en ambos casos fue en Minival, cultivar y recuperamos Legionela en los 2 pacientes que habían dado el antígeno urinario negativo. Esto reafirma que el abordaje para el diagnóstico tiene que incluir todas las técnicas disponibles y que el antígeno urinario negativo no descarta la enfermedad. Y nos hace pensar que de los 54 pacientes que enviaron únicamente orina, 53 pacientes los consideramos no descartados. Y probablemente entre esos pacientes alguno, el diagnóstico de legionelosis fue pasado de alto, o sea, legionelosis pudo haber sido subdiagnosticada en 53 pacientes, solo por tener disponible una única muestra para una única técnica. Con respecto a los brotes, en Argentina no se describieron brotes en la comunidad, pero sí nosocomiales.
Tal vez se acuerdan, en el 2013 fue muy mediático en un hospital de la provincia de Buenos Aires, en una terapia, 14 casos sospechosos, 4 muertes, entre los cuales había personal, enfermeras de la terapia. Todos dieron antígeno urinario negativo. Lamentablemente no contamos con muestras respiratorias, solamente un tejido de pulmón de una necropsia de uno de los muertos, y la confirmación de los 5 casos que se pudieron confirmar únicamente fue por cero conversión. Demostramos el aumento de 4 títulos en 3 fases y la detección de ADN en pulmón de la necropsia. El tejido que nos enviaron no fue suficiente para hacer PCR y cultivo, y priorizamos la detección de ADN, que es más sensible. En ese brote la intervención fue institucional, clausuraron el hospital, y también medioambiental, o sea, hicieron la limpieza, la desinfección y el reemplazo de cañerías y tanque de agua. La investigación epidemiológica consideró que una de las probables fuentes de la diseminación fue que el hospital estaba en obra y el aire acondicionado, y creo que de ahí quedó la falsa concepto de aire acondicionado doméstico como una fuente de infección, del agua, del aire acondicionado, de la terapia. Nosotros detectamos ADN de Legionela, que no indica nada porque no sabemos si detectamos bacterias viables o ADN de bacterias que han muerto por procesos efectivos de desinfección. Lo que pasaba es que el hospital estaba en obra y ese aire acondicionado, la parte exterior, estaba en contacto con una zona con cañerías que habían sido rotas y estaban expuestas. Y eso pudo haber sido una puerta de entrada, ¿no?, de Legionela a la sala. Y otra práctica riesgosa es que, como estaba en obra, no había agua caliente y las enfermeras calentaban en agua la cocina de la terapia muy cerca de los pacientes para poder bañarlos. Y ahí se pudo haber generado los aerosoles responsables del brote. Y en esta diapositiva, en 2 casos nosocomiales, que es importante porque demuestra el impacto de la incorporación de métodos moleculares en el laboratorio clínico. En uno de los hospitales, ambos laboratorios habían implementado la PCR multiplex, el panel sindrómico de BioFire, el FilmArray. En un hospital, un paciente, una neumonía a los 16 días, con lo cual es mayor de 10 días, es nosocomial confirmado. El diagnóstico se hizo en las 48 horas por PCR, con lo cual inmediatamente trataron al paciente con levofloxacina, notificaron en CISA y enviaron a nuestro laboratorio los materiales. El antígeno urinario fue negativo, pero recuperamos Legionela en cultivo. Luego, por secuenciación del genoma, pudimos determinar que esa Legionela no era una Legionela del serogrupo 1, por eso el antígeno urinario había dado negativo. En las muestras de aguas que tomaron como control, no se recuperó en nuestro laboratorio, filtramos, cultivamos y no pudimos recuperar Legionela. En el otro hospital, también una neumonía a los 12 días, caso nosocomial mayor de 10 días confirmado. El diagnóstico fue a las 24 horas. Levofloxacina inmediatamente, y a las 24 horas identifican un segundo caso en la sala de trasplantados. Alertaron, notificaron los casos por CISA, intervino epidemiología, nos enviaron materiales respiratorios de los 2 pacientes y las orinas. Y fíjense que recuperamos Legionela de los 2 pacientes, los cuales nos permitió hacer la subtipificación molecular y determinar que eran genéticamente indistinguibles. Ambos pacientes habían estado expuestos a la misma fuente, pero el antígeno urinario fue positivo en uno de los pacientes y negativo en el otro. Recuerden en la primera parte que hablamos de la sensibilidad relativamente baja de antígeno urinario en legionelosis nosocomial. De las muestras tomadas y enviadas a nuestro laboratorio, logramos aislar Legionela de la ducha de la habitación de uno de los pacientes. Los procedimientos
se realizaron de decontaminación, guiados por epidemiología del Ministerio de Salud, y esa ducha, debido a la recomendación de que probablemente es una ducha que no se utiliza mucho y podría estar legionela instalada en un biofilm, fue cambiada. El comité de infecciones de ambos hospitales continuaron con una vigilancia activa de neumonías y hasta la actualidad, esto pasó en el 2019, no volvieron a tener casos. Entonces, si ustedes deciden implementar el diagnóstico en sus laboratorios, tienen que tener en cuenta que van a hacer diagnóstico de legionelosis en pacientes con el criterio clínico. Las muestras que van a necesitar son orina y material respiratorio principalmente. Y les pedimos que soliciten y guarden los sueros en caso de que necesiten enviar al laboratorio de referencia para confirmar algún caso o algún resultado discrepante. Los métodos que nosotros aconsejamos que implementen es el antígeno urinario, que no, las inmunocromatografías no son tan caras, y una PCR. Si pueden, los paneles sindrómicos es buenísimo, pero son caros los paneles. Y si quieren una PCR de punto final, nosotros podemos transferir la que estamos utilizando. Y la confirmación, siempre tener en cuenta enviar al laboratorio de referencia para lograr cultivo, porque necesitamos saber qué cepas están circulando en el país. Y si bien Neumófila serogrupo 1 es prevalente en el mundo, queremos saber cuál es nuestro escenario epidemiológico local y particular. Para eso necesitamos cultivar y recuperar las cepas. ¿Qué pasa con legionelosis y COVID? Ustedes saben que, a diferencia de influenza, con COVID no se están viendo muchas coinfecciones bacterianas. El doctor Fabier del Hospital Fernández junto con el Hospital Malvinas Argentinas están haciendo un trabajo súper interesante en neumonías severas por COVID, estudiando coinfecciones. Y esperamos ansiosos esos resultados. Hasta el momento a nosotros no nos han llegado muestras sospechosas para Legionela, ¿no? En la literatura no hay casos de coinfección de COVID y legionelosis. Hay solamente un caso en Japón de un paciente que hizo un crucero y cuando volvió, comenzó a los 3 días de volver con tos seca, a los 2 días con náuseas y todos síntomas gastrointestinales, y como a los 7 días con fiebre, donde consulta a la emergencia, le hacen el hisopado, SARS-CoV-2 positivo y el antígeno urinario positivo. Esto permitió que lo trataran con levofloxacina, ¿no? El diagnóstico, porque si no les hubiera pasado por alto la legionelosis, el paciente no iba a ser tratado, pero como era un paciente añoso, un paciente de 80 años, finalmente falleció, pero falleció por COVID. ¿Y qué pasa con legionelosis post-COVID? Esto es importante porque con la pandemia muchos lugares en gran parte del país estuvieron cerrados por mucho tiempo. Hoteles, oficinas, spa, gimnasios, clínicas estéticas, peluquerías. También muchas viviendas domiciliarias de veraneo estuvieron cerrados sin que pudieran los propietarios acceder. Y el cierre temporal o el funcionamiento reducido en el uso normal del agua puede favorecer el estancamiento del agua, sobre todo en cañerías viejas. El estancamiento es un factor de riesgo para crecimiento y propagación de legionela, sobre todo en los sistemas de agua caliente si las temperaturas son propicias. Como dije, el rango de temperaturas de 25 a 45 grados, pero la temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 40. La temperatura bactericida de legionela debe ser superior a 60 grados, que son temperaturas que en los sistemas de agua caliente de uso domiciliario no se llega. También es importante que sepamos que los indicadores de calidad del agua potable que define el Código Alimentario Argentino no nos indican nada con respecto a la probable colonización por legionela. Entonces, si durante estos periodos de inactividad, durante COVID, no se realizaron tratamientos de mantenimiento, de limpieza y desinfección,
las duchas, las canillas, las fuentes de agua, las fuentes decorativas, las bañeras de hidromasaje, torres de enfriamiento de edificios industriales o comerciales que estuvieron cerrados muchos meses, pueden representar un elevado riesgo para transmisión de legionela. En varios países del mundo están alertando sobre este riesgo y han elaborado un montón de guías que yo ahora a continuación se las dejo para que ustedes puedan acceder. Con respecto a las recomendaciones para prevenir la contaminación por legionela, brevemente, es principalmente mantener la temperatura del agua fuera de la temperatura óptima para el crecimiento, prevenir el estancamiento, realizar protocolos, sobre todo en hospitales, de sobrecalentamiento y lavado en el punto de uso, en las canillas, irradiación UV, desinfección química, y realmente actualmente no existen recomendaciones claras en cuanto a la combinación óptima de medidas preventivas. La OMS sugiere el análisis de aguas trimestrales y el análisis de aguas implica filtración y siembra en estos medios selectivos como el BCIE, que son bastante costosos, por lo cual después van a ver en una diapositiva uno de nuestros proyectos es hacer una PCR isotérmica que tal vez se puede usar como screening. Nuestro objetivo es evaluarla, diseñarla y ver si las podemos transferir. Les puede ser útil para screening de presencia de ADN de legionela en las muestras de agua, ¿no? Si les da positivo, obviamente que hay que cultivar. Con respecto a la legionelosis nosocomial, es importante que el Comité de Control de Infecciones esté alerta y aumente la vigilancia estricta y cercana de las neumonías en caso de tener casos confirmados de legionela durante los últimos 12 meses y sobre todo si perciben que hubo cambios en la calidad del agua, como disminución del nivel de cloro, o aumento de los indicadores de contaminación, o si ha habido obras de construcción recientes en el hospital que pueden involucrar cambios o rotura de cañerías. Esto es importante para que el Comité de Control de Infecciones lo tenga en cuenta. Y finalmente, para concluir, sabemos que legionelosis es una enfermedad seguramente subdiagnosticada. Tenemos que emplear todas las herramientas diagnósticas accesibles, por eso promovemos y apoyamos que implementen en sus hospitales al menos el antígeno urinario y en lo posible una PCR y cuentan con nosotros para la confirmación de cualquier caso. Y es necesario mejorar las pruebas diagnósticas existentes, validar bien las PCRs porque realmente son pruebas que en un futuro se van a transformar en gold estándar. Y también desarrollar nuevos métodos alternativos. Esto es lo que les comenté antes, entre los proyectos que tenemos el 2020-2021, según cómo nos trate esta pandemia, es lo que ya vamos a iniciar muy prontamente, es la verificación del panel respiratorio de FilmArray que Malbrán compró y compró varios paneles. Vamos a iniciar la verificación del desempeño para el respiratorio y les contaremos cómo funcionó para legionela cuando lo hayamos terminado. Junto con Estela Cadario, que ella tiene una PCR real time para clamidia y micoplasma, vamos a intentar agregar legionela para tener una PCR en tiempo real de los 3 agentes bacterianos de neumonía típica y poder determinar límite de detección, especificidad, reacciones cruzadas y poder transferírselas a ustedes, a los que lo puedan implementar. La LAM-PCR que vamos a tratar de diseñar y durante el año que viene evaluar junto con el Instituto de Producción de la ANLIS. Y con Malditov hemos tenido y experimentado este año Malditov junto con algoritmos matemáticos de inteligencia artificial para discriminar espectros proteicos a partir de muestras clínicas y determinar un espectro característico de enfermedad de uno de no enfermedad. Eso lo hicimos con
SARS-CoV-2. Si están interesados en los resultados preliminares que tuvimos y ya fueron publicados, me escriben y les mando el paper. Y lo vamos a intentar para legionelosis a partir de orina y de hisopados. En algún momento contactaremos a la red y les pediremos su ayuda cuando tengamos el proyecto bien con fecha de inicio. Y finalmente les dejo los links donde tienen los instructivos y las fichas de derivación para enviarnos muestras, y pueden contactarse ante cualquier duda, y si requieren entrenamiento o que les transfiramos alguna técnica, nosotros estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias por su atención y espero no haberlos aburrido mucho.